tocado. Por ejemplo, el tema de los mínimos no imponibles y las tablitas de el impuesto a las ganancias. Pero eso está congelado. Es cierto, eso está congelado, bien, bien congelado desde el año 2000. Las escalas, recordemos, la última modificación fue José Luis Machinea, Fernando de la Rúa presidente, para recordar, increíble. Y desde aquel momento no se tocan. 15 años, es una locura realmente. ¿Sabés cuánto fue la inflación en ese periodo? 1200%. Eso debería ser el ajuste de las escalas para que se mantenga en términos reales los mismos parámetros que existían en el año 2000. Y se mantenga el propósito del impuesto, ¿no? Que es obviamente gravar aquellos sueldos más altos, aquellos salarios más elevados. Santiago Sáenz Valiente es contador, es tributarista y está en línea de teléfono justamente para aclararnos algunas dudas al respecto. Sáenz Valiente, muy buenos días. Aquí lo saluda Diego Leuco en el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo le va? Diego Leuco, ¿cómo está? Muy bien, gracias por atendernos. Seré lo de Jorge, bueno, espero que mejore. Está muy bien, por suerte. Está muy bien, tengo entendido, ¿no? Sí, la verdad es que esa es la información que tenemos y es la que transmitimos de arranque para dejar tranquilo a todos los oyentes que lo quieren tanto como nosotros. Muy bien. Queríamos saber básicamente cómo era el sistema. Varias veces hemos aquí conversado con Ismael, un experto en el asunto. Ismael está por ahí, sí, lo escuché. Sí. ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad es que es bien complejo. Hay varios mínimos no imponibles, las escalas son bastante complejas. ¿Nos podría explicar sencillamente y de cero para que todo el mundo lo entienda cómo es el sistema hoy y cómo debería ser modificado? Estamos en problemas, porque esto es inexplicable. A ver, la verdad es esa. El nivel de desnaturalización, de distorsión que se ha generado en el impuesto a las ganancias, que debiera ser el principal impuesto y el más justo de una estructura tributaria bien planteada, es francamente preocupante. No tanto por a qué porcentaje abarca, qué porcentaje no abarca, que si es el 8, que si es el 10, que si somos trabajadores todos o son nada más los de ciertos estratos sociales. Esto es algo que no entiendo tampoco, ¿no? Pero lo cierto es que siempre el impuesto a las ganancias se ha recomendado, y así se ha hecho en la República Argentina, que para las personas físicas se tienen que dar una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que haber un mínimo de subsistencia. Esto que nosotros llamamos mínimo no imponible es una mezcla, en realidad, entre lo que se llama también deducción especial, mínimo no imponible. Bueno, lo cierto es que primero empieza por haber una inequidad absoluta y total entre el independiente y el dependiente. Se los trata absolutamente distinto, lo cual tampoco tiene mucha lógica. Y esto viene luchando el Consejo Profesional de hace tiempo, ¿no? Claro. Por el otro lado, el impuesto a las ganancias tiene que contemplar un mínimo de subsistencia digna de cualquier persona que cumpla y que pueda afrontar, antes de pagar cualquier peso de este impuesto, tiene que poder tener una vivienda digna, un esparcimiento, una capacitación, una alimentación adecuada, los gastos de transporte, y todo esto no alcanza hoy, no tanto por los 15, porque los 15.000 pesos, estos que han fijado, tomando como base el año 2013, enero-agosto, que distorsionó todo el 2014 y sigue distorsionando la escala de retribuciones netas de los distintos empleados. Hoy hay muchos empleados que ganan más que sus jefes. Claro. Porque se ha tomado, en vez de hacer lo que corresponde, que es fijar un mínimo no imponible razonable y actualizarlo en forma automática por algún parámetro estable, lógico, que contempla la verdadera inflación, en vez de eso, lo que se ha hecho es decir, aquel que ganó menos de 15.000 pesos está exento del impuesto a las ganancias, no importa lo que gane hoy. El que ganó menos de 15.000 pesos en aquel periodo del 2013. Eso genera unas distorsiones increíbles. Esto es de locos. O sea, de hecho, da lugar a maniobras de evasión espantosas que no debieran existir, porque justamente se le paga una gratificación, por ejemplo, de 200.000 pesos y no paga impuesto. La sociedad deduce los 200.000 pesos y el beneficiario los recibe sin pagar impuesto. Es insólito. No tiene ninguna lógica, la verdad que es francamente preocupante, es algo que entre los colegas lo venimos charlando mucho. Ahora, ¿sabe qué? Disculpe, sí, Ismael lo interrumpe. Usted habrá escuchado al ministro, Kicillof. Sí. Él dijo que esto es justo,
que está bien que sea así, que esto es inmodificable, que estos son recursos de gente que gana muchísimo, que eso se necesita para las prestaciones sociales y que por lo tanto no se va a modificar y que lo consideran altamente progresivo que esos trabajadores estén pagando lo que están pagando de ganancias. ¿Cómo lo refutaría usted si corresponde a refutar lo que dijo el ministro? Bueno, Ismael, ¿qué tal? Sí. Un poco lo que comentaba recién, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, los recursos que se necesitan acá hay todo un tema de gasto público y de utilización de los fondos, pero más allá de esto, la equidad es la base de las cargas públicas. Y esto no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Es el principio básico. Y esto no es equitativo, empezando por ahí, es decir, por lo que venimos hablando. En consecuencia, a mí me parece que tenemos que volver al régimen general que siempre ha existido y tener en cuenta las particularidades de una persona, porque no es lo mismo que la persona esté casada o no, que tenga hijos o no, que tenga 3 o 14 como una prima mía, esto no que tenga servicio doméstico o no, que pague o no intereses de un préstamo hipotecario. No sé si vos te acordás, seguramente, Ismael, sí. Hace mucho tiempo existía, por un lado, una deducción especial por compra de primera vivienda. Sí. Y además, porque yo sé que vos sabés mucho de impuestos, y además está el otro tema de que hoy por hoy el alquiler de casa-habitación tampoco es deducible. No se deduce, sí. Que antes era. Sí. Entonces, todas estas cuestiones generan una distorsión porque se tiene que exigir el impuesto en virtud del nivel de capacidad de contribuir. Y existiendo inflación, que distorsiona todo, porque sabemos, hay una frase que a mí lo dijo un francés y me parece que refleja la realidad de las cosas, es esta, que dice, la inflación es como el diablo, muestra las apariencias y esconde las realidades. Y esto es absolutamente aplicable al caso de ganancias. Ahora, una pregunta, ¿cuánto tendría que ser hoy el mínimo no imponible si se hubiese ajustado el mínimo que existía en el año 2000? Yo no hice el cálculo exacto y aparte depende con qué índice se realice. Sí. Pero si medimos por lo menos en dólares de aquella época y dentro de lo que es razonable, me parece que el mínimo debiera estar en el orden de los 25.000 pesos. 25.000. Hoy el mínimo está en 9.000 y pico. Claro, pero además de eso, es más allá del monto del mínimo, sí. Insisto que a mi juicio, no sé si vos compartís, hay que volver a la estructura de siempre. Es decir, que el mínimo se actualice por medio de un índice lo más real posible, sí. Que tenga en cuenta por ahí las paritarias y que se actualice automáticamente. Claro. Como bien vos decías hace un rato, la tabla del impuesto a las ganancias, que tiene retraso de 14-15 años, hace por medio de un índice lo más real posible, sí. Que tenga en cuenta por ahí las paritarias y que se actualice automáticamente. Claro. Como bien vos decías hace un rato, la tabla del impuesto a las ganancias, que tiene retraso de 14-15 años, hace que haya perdido progresividad absoluta al impuesto. No es lo mismo una persona que gana 300.000 pesos en el año, que puede parecer mucho, o es mucho, o 500.000, que aquel que gana 2 millones de pesos. Entonces, se le aplica la misma alícuota en definitiva. Sí, si los dos pagan el 35. Claro. Esto es lo que es francamente preocupante. Y la estructura tributaria hace al crecimiento económico de un país. Claro. Eso es lo que yo insisto. Para mí tiene que haber, además de ciertos incentivos, tiene que haber razonabilidad en la determinación del impuesto. Y entonces esto es lo que genera una de las distorsiones que tenemos, ¿no? Bienes personales es otro problema para hablarlo largo y entendido también. Hoy en día se discute si la evaluación fiscal se multiplica por 4 o no. Sí. Que yo creo que no, y tengo mis fundamentos. El fisco interpreta que la unidad de sustentabilidad que tiene la ciudad de Buenos Aires es aplicable al valor fiscal homogéneo, que es la evaluación fiscal de siempre, con una H más, y entonces ese coeficiente hay que multiplicarlo para poner como valor mínimo. En el tema de compra de inmuebles o de titularidad de inmuebles, de patrimonio,
el impuesto a los bienes personales no se sostiene. Sí, evidentemente hay un montón de distorsiones y justamente esto es una parte de lo que se está reclamando. Tiene una base bajísima, esa de 305.000 pesos tampoco fue Incluso, actualizada. Diego, si vos superás estos 305.000 pesos, pagás sobre el total. Claro. O sea que no es un mínimo imponible. Esa es otra distorsión absolutamente injusta que tiene Claro, y las alícuotas, si llegás a estar en la alícuota del 1%, ¿no? Pagás el 1% sobre todos los bienes. Claro. Es decir, no es que pagás una parte del 0,5. O sea que el mínimo funciona si no entraste. Si entraste, chau, el mínimo. Arranca de cero y con la alícuota más alta que la que te corresponda. De hecho, el que tiene 306.000 pesos de valor de bienes paga más ahora que antes cuando tenía 102.300 de mínimo. Increíble. Ilógico, total. Santiago, gracias por la comunicación. Gracias, Diego. Saludos, Alfredo. Cómo no, le mando. Mandar un abrazo.